Nada, yo decía, esta elección para mí tiene una cuasi certeza, que es que yo creo que me animaría a tirar que con más de 95% de probabilidad el Frente de Todos va a perder la elección, pero que después es pura incertidumbre, ¿no? Me parece que algunas de esas incertidumbres las vamos a ir despejando en este mes, por obvio motivo, porque vamos a ver quiénes son los candidatos del Frente de Todos o el candidato del Frente de Todos, asumiendo que tal vez decidan no tener una primaria competitiva o que bloqueen una primaria competitiva. Ahora voy primero a este punto, que es bueno, ¿por qué me parece que es altamente improbable que el Frente de Todos retenga el poder? Bueno, este gráfico que ustedes ven acá está tomado del índice de confianza del gobierno que todos los meses publica la Universidad de Tela en base a la encuesta mensual de poliarquía. Ahí que se ve dos cosas, ¿no? Uno, la evaluación general del gobierno, y el otro punto que es el voto por el oficialismo, ¿no? Y que hay una relación bastante cercana entre una cosa y la otra. Eh, digamos, estamos viendo que la evaluación general de la gestión está en el peor nivel si mal no recuerdo, desde el último trimestre del 2002. O sea, cuando aún Duhalde no había logrado el acuerdo con el FMI, había todavía bastante incertidumbre, y recién comenzaba la recuperación económica, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un primer indicador que me hace pensar que es muy difícil que el gobierno remonte de acá hasta las elecciones, queda muy poquito tiempo. Así que ese es un primer punto a destacar. ¿Por qué me parece? Un segundo punto, y que no creo que no necesito un slide para mostrarlo, es básicamente el estado de, si ustedes quieren, cierta fragmentación o descomposición que hay dentro del Frente de Todos. Es cierto que Cristina sigue siendo la figura central, eh, pero se ve que que hay una fractura interna muy fuerte. Está la pelea entre el presidente y la vicepresidenta, la discusión sobre si va a haber paso o no, las constantes zancadillas que mutuamente se van poniendo el presidente, Massa, y la vicepresidenta. Me parece que es algo que afecta. Algo que no tenía ningún dato actualizado. Tenía básicamente la encuesta de San Andrés, pero que es de fines de marzo. Si uno tuviera que hacer un top 10 de figuras con imagen negativa, se encontraría que en ese top 10 son todas figuras del oficialismo, ¿no? No es que a las figuras de Juntos por el Cambio les va mucho mejor, pero algunas hasta tienen diferencial positivo de imagen, con lo cual uno pensaría que resulta muy difícil que, si el gobierno está muy mal evaluado, más allá de que haya una intención muy clara de desligarse, de presentarse como que el ministro del Interior, uno de los potenciales candidatos, es una cara nueva, bueno, sigue siendo parte de ese gobierno. A mí me resulta muy difícil que el electorado compre ese lavaje de cara, ¿no? Entonces, ese es un punto. Una segunda cuestión, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Que es que si uno mira, desde antes de la pandemia hay una tendencia a la alternancia en la región, ¿no? Que me parece que refleja, bueno, un nivel de descontento ciudadano bastante profundo, que tiene como dos o tres manifestaciones. Una es esta dificultad que tienen los oficialismos para reelegir, ¿no? Fíjense, el Partido Colorado de Paraguay es el único oficialismo que en un contexto democrático ha logrado sostenerse en el poder en los últimos 5 años, ¿no? Excluyo acá, obviamente, y por eso es el contexto democrático, a Nicaragua y a Venezuela, que tienen elecciones fake, yo digo, por llamarlo de alguna manera. Y se manifiesta este descontento ciudadano, por un lado, en esta tendencia a la alternancia, por otro lado, en algo que tal vez podemos conversarlo más tarde de cara al próximo gobierno, que es esto de las lunas de miel cada vez más cortas que tienen los jefes de los presidentes que recién asumen, como le está pasando a Boric, o como le pasó a Boric, como le está pasando a Petro, y como en alguna medida le está pasando a Lula da Silva, ¿no? Eh, Tercer cuestión, del descontento ciudadano, me parece que la aparición de candidatos como Milei, como la fuerte performance que tuvo Kast en la elección presidencial de Chile o en el Partido Republicano chileno en la última elección de convencionales constituyentes, la elección de Bolsonaro,
La elección de Bukele son todas, o sea, de candidatos que uno llamaría populistas, ya sea que vienen por derecha o por izquierda, me parece una clara manifestación de descontento, y también los procesos de pérdida de institucionalización del sistema de partidos que hemos visto en varios países latinoamericanos que tenían sistemas de partidos bastante establecidos, ¿sí? Bastante arraigados, ¿no? Y que tuvieron cambios bastante bruscos, yo me animaría a decir, en los últimos 6 o 7 años. Entonces, eso me lleva a pensar que muy difícil, ¿no? Que el oficialismo retenga el poder. Acá, esto no son porcentajes, sino casos. Yo tengo ahí una base de datos con elecciones latinoamericanas desde el 78 a la fecha. Excluí algunas, básicamente las de Nicaragua y Venezuela de 2016 en adelante. Es una conferencia. ¿Qué se ve ahí? Que hay un solo caso de un oficialismo que haya logrado reelegir con una inflación anual en el mes de la elección por encima del 40%. Para simplificarle, para que no andemos adivinando, ese caso es el de Brasil. ¿Y por qué? Porque digo, la inflación anual de Brasil en octubre del 94 fue 1.700%, pero el tema es que hubo una baja drástica de la inflación entre junio y octubre, cuando se votó, ¿no? De 40% mensual de inflación a cifras de un dígito bajo, ¿no? A mí me parece que si no logra el gobierno, y la verdad que no tengo ninguna expectativa de que lo logre, porque no me imagino hoy a Massa anunciando un plan de estabilización, ni teniendo los recursos como para anclar el dólar, lo que sea. Le dejo esta cuestión a los economistas, pero no me imagino nada que me haga pensar que la inflación va a bajar drásticamente de acá hasta la fecha de las elecciones. Más bien, tiendo a pensar que en el mejor escenario se mantiene o votamos en un contexto de inflación más alta, dependiendo cuánto éxito tengan las negociaciones que esté encarando el ministro de Economía. Fuera de ahí, diría que todo lo que me queda es incertidumbre. Esto es simplemente el cronograma de eventos. Tenemos un junio bastante cargado. Algunas de las incógnitas se van a despejar. Creo que una de esas incógnitas es obviamente el tema de quién va a ser el candidato del oficialismo. Yo me inclino a pensar que el candidato presidencial de Cristina va a ser alguien más del riñón que un moderado, o sea que me parece que Massa, más allá de que usando las palabras de Ferraresi los haya salvado del helicóptero cuando estaban a 2 días de irse en helicóptero, según ellos dicen, y que haya agarrado una papa caliente, no tiene una narrativa buena para la campaña. Entiendo sí que hay una cierta estrategia del oficialismo que es amenazar con que se viene la derecha y tratar de que en un escenario que estén Milei y Patricia Bullrich en la cancha, tratar de mostrarse como moderados y asustar con eso. No me queda claro que sea del todo exitosa esa narrativa, más si van con Guado de Pedro, pero incluso si fueran con Massa, pero que no creo que sea el caso. Más bien, Massa me parece que es muy difícil que para militar una candidatura de un ministro de Economía con la inflación creciendo a 1 punto por mes desde enero a la fecha, ¿no? Básicamente. 1 punto por mes. Entonces, parte de las incógnitas la vamos a despejar ahí. Creo que eso va a simplificar un poquito la cuestión de las estrategias de los candidatos de Juntos, ¿no? La estrategia de Milei está muy clara, ¿no? Es apuntar contra la casta, el discurso típico del populismo, de la antipolítica, ya sea que viene por derecha o por izquierda, pero que, digo, hasta tanto no veamos quiénes son las candidaturas del Frente de Todos, para los candidatos de Juntos va a ser un poquito más difícil encarar la elección. Ahora, esta es la única certidumbre que tengo, que me parece que el Frente de Todos encamina a derrota. Con cuánto va a perder no lo tengo tan claro. Eso, si va a ser en primera o en segunda vuelta, me parece que va a estar muy condicionado por el resultado de las PASO. Ayer yo miraba el programa de Carlos Pañi y veía toda esa discusión sobre la lectura del día siguiente de la PASO. Me parece que esa lectura de ordenar por candidatos o de ordenar por espacio puede ser muy círculo rojista, ¿no? No,
no tengo del todo claro que eso de si se presenta la elección de una manera o de otra es una lectura para gente politizada que justamente lee el diario. No, no sé si va a ser la interpretación del común de la gente, no lo tengo no lo tengo en claro. Me parece una pelea de la política por instalar una interpretación, ¿no? Y no sé cuánto impacto tiene sobre la intención de voto entre las PASO y las generales, ¿no? Digo, y tratar de hacer esa lectura de que siempre hay un voto estratégico entre la PASO y la general, me parece que puede ser un poco erróneo, ¿no? Porque digo, la experiencia del 2015 fue que no hubo voto estratégico, se mantuvieron, digo, Scioli se mantuvo, Macri creció en su momento y Massa mantuvo el voto. Y en 2019 la PASO no hizo que Macri se desplomara, sino más bien que creciera, aunque no le sirviera para ganar, y Alberto se mantuvo con el mismo nivel de porcentaje de votos. Entonces no tengo tan claro eso de la interpretación del día después como algo relevante a la hora de decidir el voto. Algunos puntos de las elecciones provinciales que yo quería levantar. Las elecciones provinciales generan mucha tensión y vamos a tener muchas porque la verdad es que salvo Entre Ríos, la ciudad de Buenos Aires, Catamarca y la provincia de Buenos Aires, si la memoria no me falla, el resto van todas desdobladas. En general yo no creo que sirvan mucho como un indicador de lo que puede pasar. Eh, y cuando uno ve que hay mucha continuidad, que ganan los oficialismos, más bien esa es la regla. Por eso la alternancia a nivel provincial es un fenómeno más bien poco frecuente. Ahí tenemos que en 2015 solo hubo 5 distritos que cambiaron de signo, en 2019 4. Sí notaría que hay un menor apoyo para los oficialismos a nivel provincial, ganen o pierdan, ¿no? El caso de La Rioja, yo lo pondría entre pinzas porque, bueno, La Rioja en 2015 hubo 2 fórmulas peronistas compitiendo, ¿no? La de Quintela y Vedder Herrera, pero voy a tomar que el caso de Quintela como continuidad del oficialismo y dejar a Vedder Herrera aparte, no sumar los votos. Pero si lo hiciera, también vería una caída importante del apoyo, ¿no? O sea que el único que realmente que sumó votos de 2015 de 2019 a la fecha es el gobernador Morales. Todo el resto tuvieron una declinación al momento de reelegir o de perder, que en el caso del único caso de alternancia que tenemos, que es el del MPN. La otra cuestión, que esto sí me parece relevante, digo, cuando uno nota, cuando uno quiere ver qué síntomas hay si uno quiere decir desinstitucionalización del sistema de partidos, bueno, la excesiva volatilidad electoral, el aumento del voto en blanco, del voto nulo, o la caída en la participación electoral, son todos síntomas de descontento ciudadano con la representación, ¿no? Y que tal vez pueden resultar en cambios bruscos en el sistema de partidos. Yo le diría que ahí lo tienen discriminado por provincia. En Tierra del Fuego, hasta donde sé, tuvo que ver en parte con el sistema electoral, el aumento fuerte del voto blanco nulo. Pero en todos los casos, salvo Neuquén, se ve un aumento entre moderado e importante, ¿no? Y lo otro es una caída de la participación electoral que no es menor. En algunos distritos fue bastante fuerte. Ahora, yo diría que si uno toma el agregado, esa caída es de 5 puntos. Hay un aumento del voto blanco y voto nulo de 1 punto sobre el total, sobre el 13% del padrón que votó, ¿no? En estas elecciones provinciales, y una caída de la participación, ¿no? Entonces yo eso lo miraría con atención. Esto de la caída de la participación lo vimos en 2021 y tuvo bastante que ver con una caída en el apoyo al peronismo barra kirchnerismo, con lo cual bien podría ser el caso que hay votantes peronistas que entre quedarse en su casa e ir a votar candidatos peronistas que no le gustan, se quedan en su casa y que prefieren quedarse en su casa antes que votar a candidatos de otro signo partidario. Esto es un ejercicio, puede ser un poco forzado, ¿no? Digo, yo lo tomaría con pinzas, pero creo que vale la pena mirarlo, ¿no? Yo lo que hice acá fue sumar los votos de candidatos de juntos, fueran juntos o fueran divididos, ¿no? Y sumar
Lo mismo para candidatos kirchneristas. Los sistemas políticos provinciales no son una réplica del sistema de partidos nacionales, eso creo que es más que evidente y no me voy a meter mucho en eso porque por lo que conversé con Carlos ayer, él sí iba a charlar un poquito más de eso, pero hay como algo interesante acá, ¿no? Yo decía el tema de la caída en los votos varios, la caída en la participación. También hay una caída en el voto por candidatos del Frente de Todos. Eh, y un aumento de los votos de los votos cambiamistas, qué sé yo, me parece que en La Pampa y en Río Negro fue bastante evidente esto, bueno, obviamente en Jujuy también. En el caso del kirchnerismo lo podemos mirar de dos maneras. Esto es porcentaje de votos sobre el total, sobre el 13% del padrón que votó. Eh, Incluir como, o sea, tomar como que son todos votos que irían a un candidato del Frente de Todos, los del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, eso es FRSM, y los votos de Sáenz, bueno, es un supuesto fuerte, pero incluso si lo hago, se ve una caída importante, ¿no? O sea, ya sea que tomo al kirchnerismo cuando separado de los renovadores misioneros o de Sanz, se nota una caída y ya sea que, todo, y que hay un mayor apoyo a candidatos de Juntos. Obviamente acá hay un tema que hay que mencionarlo, ¿no? Que Milei, salvo en La Rioja, no tuvo candidatos fuertes, y que la presencia de Milei puede alterar bastante este panorama, ¿no? Pero, digo, no deja de ser algo interesante. De vuelta, yo no creo que se pueda extrapolar mucho más que eso las elecciones provinciales. La elección de tercios, bueno, esto está todo, es un agregado de encuestas publicadas, yo lo tomé de un politólogo bastante conocido, recién doctorado, que es Federico Tiberti. Acá se ve algo bastante interesante, ¿no? Que es, bueno, la subida de Milei y la declinación relativa, bueno, la declinación de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos. En el caso de Juntos, a mí yo diría que me preocupa bastante y me parece que es explicable a partir de la virulencia que ha cobrado la interna, ¿no? Y que me parece que le ha hecho mucho daño a la marca. Y diría que tiene que ver con otra cosa también, no solamente la violencia interna, sino el divorcio que hay entre la discusión de la política y la discusión de la calle, ¿no? O sea, si durante 6 o 7 meses la dirigencia política, ya sea del oficialismo o de la oposición de Juntos, se dedica a discutir candidaturas y, digamos, mientras eso ocurre, la situación socioeconómica se deteriora, me parece que es lógico que la opinión pública aprecie más a alguien que le está hablando directamente a ellos de sus problemas, por mucho que a algunos no nos guste ni las propuestas ni el estilo de Javier Milei. Entonces, ese descontento, claramente Milei lo está canalizando. Sería interesante, ¿no? Digo, en el caso de Juntos, dado que quedan 2 meses y medio, básicamente hasta la PASO, que haya algún intento de bajarle un poco el tono a la interna y de que haya, dado que muchos encuestadores me han dicho que el tema de la retención de votos después de la PASO es todo un desafío, que haya, digo, tal vez no sea la práctica más sana la que voy a invocar, ¿no? Pero la del Partido Colorado de Paraguay, ¿no? Esto del abrazo republicano posterior a la elección interna, ¿no? Pues de lo contrario va a ser bastante difícil, ¿no? A, a mí un poquito lo de por qué es tan virulenta la interna, yo creo que no es tanto por una cuestión de estilos que lo pueda haber, una cuestión de rumbo, sino más por una cuestión en términos conjeturales, de que hay una percepción instalada de que la elección está ganada y que entonces que el que gana la PASO es el próximo presidente, ¿no? Entonces, y eso es lo que lleva a que la interna se vuelva así de virulenta, y si bien yo creo que el Frente de Todo va a perder, me parece que es imprudente comportarse de esa manera, ¿no? Digo, hay un viejo dicho que dice que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, y hay una canción de un cantante de country que se llama Kenny Rogers que dice que uno no cuenta el dinero mientras está sentado en la mesa y que va a haber mucho tiempo para contarlo una vez que haya terminado el juego, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es bastante riesgoso este jueguito que estamos viendo
en Juntos, donde de un lado y del otro constantemente se ponen zancadillas, ¿no? Entonces, vamos a una elección de tercios, sinceramente no lo sé, va a depender mucho del resultado de la PASO, pero hoy ese parecería ser el escenario. Hay una creencia instalada de que si se agrava mucho la situación económica, eso favorece a Milei. Yo, a riesgo de hipotetizar, diría que me parece que esto, si es un escenario de agonía lenta, sí, eso lo favorece a Milei. Si es un escenario de una crisis que se agudiza y mucho, me parece que ahí parte del voto que ha venido perdiendo Juntos, y que no es el voto joven, que yo le llamo a veces voto punk de Milei, los que ven en Milei la rebeldía, y me parece que esos van a volver a Juntos porque van a buscar el piloto de tormentas. Me parece que el miedo induce a ser más conservador a la hora de elegir a quién votar. Un tema que a mí me preocupa mucho, vinculado a la elección de tercios, ¿no? Esta es una elección que tenía, yo diría, mucho upside para Juntos, ¿no? Y donde me parece que el Frente de Todos tenía bastante para perder en temas de renovación legislativa, ¿no? Ustedes saben, los diputados se eligen y los senadores se eligen concurrentemente con la primera vuelta. Eh, Acá, digo, la elección de 2019 fue buena para Juntos, pero digo, dadas las circunstancias, pero digo, tiene mucha oportunidad de crecimiento, pero eso sí, Milei no pesa mucho. Y sobre todo, si Milei no pesa mucho en los distritos, de donde mayoritariamente provienen los representantes de Juntos por el Cambio, ¿no? Creo que el Frente de Todos tiene mucho para perder. Ahora lo podemos ver, sobre todo en la Cámara de Diputados. En el Senado no lo tengo tan claro, digo, porque en el Senado son más provincias que en general tiende a ganar el peronismo, ¿no? Entonces eso, me parece que el Senado va a quedar relativamente parecido. Acá tenemos el panorama del Senado, pero de vuelta, eh, básicamente son 11 oficialistas, 11 de Juntos, y después retazos del peronismo o gente que se transfugió de Juntos, como la senadora Vega de La Rioja, ¿no? Ahora, yo decía esto, ¿por qué me interesa? Porque voy a cerrar con esto. ¿Por qué me interesa este tema de la composición de las cámaras y de dónde vienen los diputados? Bueno, justamente esto. Fíjense, el peronismo ya sabemos cómo construye sus mayorías legislativas en la Cámara de Diputados, ¿no? Fundamentalmente con una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, y con triunfos arrolladores en las provincias más chicas que están sobre representadas. En el caso de Juntos, es un voto más en la franja central del país, ¿no? La bandera de Boca que ustedes ya conocen, ¿no? O sea, el mapa argentino pintado de azul en el NOA NEA y en la Patagonia, y la franja central de amarilla, ¿no? Entonces, si Milei hace buenas elecciones en la franja central, digo, esto no me va a meter mucho, pero digo, estos 5 distritos son el 65% del padrón aproximadamente, un poquito más. De ahí es donde surge la mayoría, ¿sí? Bueno, básicamente 2/3 de la representación de Juntos, mientras que del Frente de Todos vemos que es del resto del país, ¿no? De las provincias sobre representadas. ¿Por qué me preocupa esto? Con esto voy terminando. Me preocupa porque, a ver, el próximo gobierno va a heredar una situación económica muy compleja, ¿no? Digo, bastante más compleja que las que han heredado los anteriores gobiernos. Y va a necesitar, yo creo que de 4 cosas, ¿no? Un liderazgo con una visión clara y fuerte, mayorías legislativas, ¿sí? Va a necesitar también un mandato social fuerte. Por eso a mí me parece, o por lo menos me da un poco de escalofrío la elección de tercios, si eso se replica en octubre, porque no solamente va a conspirar contra un gobierno con mayorías legislativas, en el caso de Juntos, sino que va a conspirar contra un mandato social fuerte. Digo, el cuarto elemento es tener un plan adecuado, un diagnóstico adecuado y un plan acorde a ese diagnóstico, cosa que me parece que estuvieron ausentes tanto en 2015 y desde ya en 2019, ¿no? Entonces, yo diría que esa cuestión me preocupa bastante, ¿no? Digo, el próximo gobierno va a tener que estabilizar y va a tener que
para dar una situación, yo llamaría de tierra arrasada, sin reservas en el Banco Central. Si el gobierno efectivamente aguanta sin llegar a devaluar hasta la elección, va a ser aún más difícil, y estabilizar, digo, hacer un ajuste fiscal de la magnitud que va a tener que hacer el próximo gobierno y corregir el atraso cambiario, me parece que implica que los primeros meses vamos a ver más inflación y recién después, a fin de año, si todo va bien, va a descender drásticamente. Y eso, para soportar políticamente eso, en un contexto que, como dije, hay cada vez lunas de miel más cortas en la región, hay que tener espaldas políticas fuertes, ¿no? Y una coalición que esté bien, una coalición sólida, ¿no? Entonces, de ahí un poco mi preocupación de cara a los meses que quedan hasta la elección de la primera vuelta. Bueno, termino ahí y cualquier cosa después, si no, lo dejo para preguntas. Gracias. Bueno, salí por favor de compartir pantalla, Ignacio. Sí. Bueno, gracias, Ignacio. Si estás, Carlos, ahora te escuchamos a vos. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, gracias a todos los amigos y amigas del club por venir a escucharnos a Ignacio y a mí. Es muy difícil hacer un análisis de coyuntura en este contexto, ¿no? Voy a decir algunas cosas que a lo mejor son obvias. Es un contexto de altísima incertidumbre, porque hay alta volatilidad de la situación económica y de la situación política. La situación política están como todos los actores esperando a ver qué hace el otro, ¿no? Y entonces puede haber diferentes órdenes y outcomes, resultados, dependiendo quién mueve primero y cómo eso influye a los que mueven después, y decisiones de agencia, ¿no? De esas, vieron que los politólogos pensamos la realidad en estructura y agencia, ¿no? Hay cosas que son estructurales, instituciones, cultura, variables económicas, y otras que son de agencia, ¿no? Lo que hace la gente. Y yo quiero recordar que hace 4 años fue lo del tuit de Cristina sobre Alberto, y yo creo que todos los que somos analistas de esta realidad política fuimos sorprendidos. Yo ciertamente fui sorprendido, no lo vi venir, no lo imaginé, y eso reordenó completamente el tablero. Recuerdan que Massa, Pichetto, Schiaretti, Lavagna y Urtubey estaban construyendo algo y eso desapareció. Pichetto saltó con Macri, todo lo demás se fueron básicamente al kirchnerismo o no hicieron nada. Y algo así podría pasar en estos días, ¿no? Estamos dando una charla unos pocos días antes del cierre de listas y de alianzas. No lo estoy prediciendo, pero puede pasar, y por lo tanto buena parte de lo que hoy digamos podría quedar un poquito antiguo, con lo cual yo voy a tratar de centrarme en las cosas más estructurales que cambian menos, ¿no? Otro de esas situaciones, como puede ser el tuit de Cristina sobre Alberto de hace 4 años, es la economía. Yo creo que la economía, digamos, tenemos una sensación de que esto tira hasta agosto o hasta octubre. Bueno, ¿cuántas veces nos dio sorpresas la economía, no? La corrida del 2018 que terminó con el gobierno de Cambiemos, después del mejor momento de Cambiemos, de haber ganado la elección legislativa del 2017, parecía que todo iba para arriba. La corrida de la semana pasada, la crisis de Guzmán del año pasado. Bueno, cualquiera de estas cosas en un contexto tan volátil creo que puede explotar. Tampoco lo estoy prediciendo, pero digo, para nada creo que tenemos que asumir que esto va a ser una lenta decadencia hasta la elección. Puede ser que esto viene una lenta decadencia desde hace meses, desde hace años, desde hace décadas, desde hace 50 años en la Argentina, y últimamente tenemos yo diría una resignada decadencia, que todos entendemos que el gobierno no tiene ningún plan ni ninguna idea, no la tuvo nunca, ni menos ahora, sobre qué hacer con la economía y el rumbo de este país. Pero ahora encima estamos en un clarísimo, y perdón que me meto en tierra de economistas, plan llegar, ¿no? A ver, la desesperación de conseguir $4 para ver si podemos calmar el tipo de cambio y llegar sin una explosión de tipo de cambio. Es el único objetivo de política económica, ¿no? Es terrible para un país que durante tantos meses a ver cómo logramos convencer al fondo de que nos apruebe las metas que incumplimos sistemáticamente desde hace un montón, y aparte cómo conseguimos $3 para aplacar las corridas contra el tipo de cambio. Ahora leí que, no sé si está
Luis Katz, que trabaja con la industria automotriz, pero que cerraron básicamente la importación de partes para la industria automotriz. O sea, el gobierno está dispuesto a destruir el país, la actividad económica para no devaluar, ¿no? Es una locura, ¿no? Pero no es una locura electoral, electoralmente se entiende, pero digo, es una locura que tengamos que vivir en este contexto tanto tiempo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es la economía nos puede dar una sorpresa, puede pasar perfectamente. Y la última cosa, que sí es más territorio mío, es la imprecisión de las encuestas, ¿no? Entonces, ustedes vieron que está este ciclo donde viene una elección, los encuestadores se equivocan o las encuestas no predicen algo, todos salimos a criticar a los encuestadores y hay como un clamor de colgarlos en la plaza, y después ya las próximas elecciones y todo el mundo está hablando de encuestas, ¿no? Bueno, ahora estamos en ese momento donde todos estamos hablando de encuestas, y ya en agosto nos dedicaremos a putear a los encuestadores porque se equivocaron. Ese es más o menos el ciclo. Pero los que estamos adentro de esa industria, entendemos que con tasas de respuesta del 2, 3, 5, 10% con toda la furia, la imprecisión está en la esencia de la cosa y uno no tiene que pedirle a las encuestas cosas que no pueden hacer como datos muy, muy precisos. ¿Está bien? Entonces, hoy estamos mirando la realidad con encuestas que no coinciden necesariamente, que hacemos ejercicios de promediarlas, como lo que mostró Ignacio que hace Federico Tiberti, y ver más o menos dónde estamos, pero el promedio de las encuestas de 2019 daba que Alberto ganaba por 3 o 4 puntos y ganó por 16, también me refiero a las PASO. Entonces, evidentemente a veces nos llevamos sorpresas porque las encuestas dejan de percibir alguna cosa y algo de eso puede estar pasando hoy, ¿no? En particular con Milei, que yo creo que Milei puede tener bastante más o bastante menos que ese tercio del que todo el mundo está hablando, ¿no? Es muy, muy difícil decirlo. Entonces, me concentro en algunos aspectos estructurales. En muchas cosas voy a coincidir con Ignacio, digamos. Hay un oficialismo, yo diría, invertebrado, decrépito como pocos, ¿no? O sea, el oficialismo de Cambiemos o el de Cristina llegó mucho mejor a las elecciones que este esperpento de gobierno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como con una fragmentación, luchas internas, sin ningún rumbo, no, o sea, lo que dije antes, no hay ninguna idea de qué hacer con el país. Lo que yo veo es ninguna idea de lo que hay que hacer con el país, no la tuvieron nunca. El COVID encima les dio una excusa para tener algo que hacer, hicieron algo con el COVID durante un año, pudieron decir, bueno, la agenda está dominada por esto, y después en el último año y medio la agenda está dominada por no irse en helicóptero, porque no van a hacer las cosas que hay que hacer para no irse en helicóptero, ¿no? Hay que hacer ajustes fiscales, hay que hacer devaluación, hay que hacer todas las cosas que el peronismo no va a querer hacer, y entonces prefieren ver cómo agotamos los stocks de capital y le tiramos costos al futuro gobierno. Yo creo que eso el gobierno lo está haciendo muy bien, y si llega en esta digamos, declinación gradual a octubre, noviembre, el gobierno que viene va a pagar enormes costos, ¿no? Porque va a llegar con... Piensen que ahora se está importando con facturas a pagar después de diciembre, ¿no? O sea, deuda, no reservas, deuda flotante de importaciones, tipo de cambio reprimido, bueno, todas las deudas que se pueden imaginar para el gobierno que viene, y puede ser que esa maniobra salga de nuevo al peronismo, dejarle, habiendo pagado muchos costos, eso está claro, dejarle muchas liabilities, muchos pasivos al gobierno que viene. Pero no hay ninguna estrategia sobre qué hacer con el país. Y aparte está fragmentado, está... yo iba a mostrarles un gráfico muy parecido al de Ignacio. Lo voy a hacer a fuerza de ser un poquito redundante porque tiene, a uno de los que mostró Ignacio, porque tiene un agregado que a lo mejor les va a interesar, o que puedo ponerle un poquito de valor agregado a lo que ya mostró Ignacio. Esto, no sé si se ve, ¿me confirmás, Julio? ¿Se está viendo bien? Sí, se ve perfecto. Esto básicamente, respecto de uno de los primeros gráficos que mostró Ignacio, tiene dos diferencias, tres, digamos. Uno es que la variable que se grafica en la línea azul es el ICG, el índice de confianza del gobierno. Ignacio mostró uno de los componentes del ICG, que es el apoyo al gobierno. Son 5 indicadores que medimos en la DITELA todos los meses, y da una visión amplia de cómo está el gobierno, ¿no? La segunda diferencia es que es un poquito más larga la serie. Yo empiezo en la primera encuesta que hicimos, que fue al final del gobierno de la Rúa, en el 2001, y pongo, igual que así Ignacio, los puntos de qué porcentaje de votos sacó el oficialismo en cada elección.
Eso en las presidenciales es fácil de hacer, en las provinciales no, en las legislativas no, pues son 24 elecciones provinciales y qué suma uno como oficialismo o no oficialismo es un poquito complejo. Las que están circuladas son las presidenciales, pero como ven hay bastante correspondencia entre el ICG y por dónde está la elección, ¿no? Entonces, hay veces donde, digamos, con algunas cuestiones de escala que no me voy a meter acá, el ICG predice casi perfectamente dónde va a estar la elección. Esta es la PASO y esta es la presidencial de 2011, por ejemplo. Otras veces hay más diferencia, como en esta que está acá, que está un poquito más abajo de lo que se esperaba, o esta que está acá. Algunas están más arriba, las que se esperaban, como esta que está acá. Y este circulito que puse acá es producto de un ejercicio estadístico, digamos, una pequeña regresión que en base a estos datos predice si el ICG fuera el mejor predictor del voto por el oficialismo. Hoy esperaríamos que con el ICG, que tenemos el dato de este mes publicado ayer o anteayer, el ICG está un poquitito más arriba que este último dato que les estoy mostrando acá, el oficialismo sacara 28% más o menos, ¿no? O sea, uno esperaría, según este modelo estadístico, que insisto, es incompleto, ningún modelo estadístico puede predecir perfectamente lo que va a pasar, mucho menos lo que va a pasar dentro de 5 meses o 4 meses, pero para ponerle un número, ¿no? Hoy yo esperaría que el oficialismo ande más o menos por el 28%, y eso quiere decir entre el 25 y el 34, digamos, ¿no? Porque le tengo que agregar, esto depende de quién designen como candidato, si se presenta una fórmula peronista alternativa, tipo Schiaretti Ortúzar, depende de un montón de cosas. Bueno, pero por ahí, si tuviera que hoy arriesgar un número y apostar mis fichas, apostaría más o menos por ahí. Un oficialismo muy deteriorado, y el PJ tiene algo así como 13, 14 provincias, depende cómo cuenten, y eso es bastante poco para lo que históricamente ha tenido el peronismo. De esas, solamente 2 tienen una identidad K, digamos claramente K, Buenos Aires y Santa Cruz. Las 2 las pueden perder, perfectamente pueden perder las 2 provincias. No digo que vaya a pasar, pero son perdibles. Buenos Aires ya la han perdido y Santa Cruz alguna vez estuvieron cerca. Así que bueno, un oficialismo, y coincido con Ignacio, diría yo, tendría que hacer las cosas muy mal. Cambiemos, que ciertamente lo está haciendo muy mal, pero tendrían que seguir en este trayecto muy malo para... Y la cuestión, que estaba implícito lo que dijo Ignacio, yo lo voy a explicitar, es que lo que le pasa al Frente de Todos es que no puede ganar un balotaje, ¿está bien? Por lo que decía Ignacio, que todas las figuras del Frente de Todos tienen altos niveles de rechazo, ¿no? Entonces, ¿podrían pasar un balotaje? Sí, seguro, hasta podrían salir primeros. En una elección de tercios puede salir primero con un 33% del peronismo, segundo Cambiemos con el 32%, tercero Milei con el 31%, puede pasar eso. Pero perderían el balotaje, ¿no? De alguna forma están como Menem en el 2003, que ganó la primera vuelta, pero perdía el balotaje con todo el mundo y por eso se retiró. Entonces, eso me parece que está claro. La otra característica estructural, que no voy a revelar nada demasiado nuevo, pero voy a confirmar, es que emerge una fuerza, una tercera fuerza, con empuje, robusta, implantada territorialmente. Lo que yo he estado viendo de encuestas hechas en provincias, vieron que hubo varias elecciones provinciales, bueno, en algunas de esas provincias me tocó ver encuestas y Milei está fuerte, en algunas de estas provincias chiquititas donde uno no esperaría, que está en el mundo del 20-30%, digamos, ¿no? En muchas de estas provincias. Y aparte transversal, hoy hay una encuesta en Clarín y otras cosas que he visto, que le quita a todos. Sí, se lleva más de Juntos por el Cambio, como uno esperaría, pero le quita a todos, le quita a todas las fuerzas, le quita a ex votantes de todas las fuerzas en el 2019, hoy se están yendo muchos de ellos con Milei, ¿no? Así que eso me parece que es una realidad que va a estar en estas elecciones, que es muy incierta. No sabemos si va a ser el 20, el 30 o el 40%, pero va a ser una fuerza importante en las PASO. Y un Juntos por el Cambio con un nivel que yo tengo que confesar impensado de conflicto interno, nacional y provincial, porque la verdad que Juntos por el Cambio es, de nuevo, hablando mal y pronto, una bolsa de gatos en muchas provincias, ¿no? Entonces, la verdad es muchos lugares fueron divididos, grandes peleas internas, algo a los que los politólogos afines a Juntos por el Cambio, que yo me considero, venimos hablando mucho tiempo entre nosotros y con gente de Juntos por el Cambio. Esto es algo que se tiene que institucionalizar, ¿no? Y es una idea afín a Juntos por el Cambio, institucionalizar la política. Pero bueno, esa idea no caló.
era más fácil coordinar las cosas cuando estaban en la oposición. Creo que lo hicieron bastante bien en 2021 usando las PASO y les fue muy bien electoralmente, pero ahora, quizás por los motivos que decía Ignacio, que se juega el premio mayor y el que gana esas PASO es básicamente el futuro presidente, o tiene muchas chances de ser el futuro presidente. Estamos en la típica situación donde la racionalidad individual perjudica el outcome colectivo, ¿no? O sea, todos jugando sus fichas individuales están perjudicando la marca de Juntos por el Cambio, y eso, creo que ya la evidencia de eso es enorme, y hoy esa línea final de la baja de las encuestas de Juntos por el Cambio se confirma en otras encuestas. Y yo comparto absolutamente todo lo que dijo Ignacio, en el sentido de que esto va a implicar que si esto sigue así y Juntos por el Cambio gana, va a ganar con mayor debilidad, con menos mandato, con más heridos internos, va a ser más difícil de enfrentarla. Así que es un resultado lamentable, pero es lo que tenemos hoy. Lo que sí, yo quiero retomar un par de cosas que dije en charlas antes, no todos ustedes estaban, pero por ejemplo el año pasado, a fin de año, en la fiesta en la casa de Julio Dreisen, el anteaño en realidad. Acá hay, creo que algunos líderes que han hecho las cosas mal, agencias. Yo creo que Cristina para el Frente de Todos y Macri para Juntos por el Cambio han sido líderes que perjudicaron más de lo que ayudaron a sus respectivas fuerzas políticas, aunque Macri hizo algo que yo les dije en la última charla que esperaba que lo haga, porque el peor error de Juntos por el Cambio era ir con su peor candidato, que era Macri. O sea, de todos los posibles candidatos, podía ocurrir que Macri gane una PASO en Juntos por el Cambio, eso podía ocurrir, pero no podía ocurrir, pero Macri es el peor candidato de los tres principales, ¿no? O sea, es mucho peor candidato que Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta desde el punto de vista de las encuestas, ¿no? Entonces, se flirteó con la idea de que Juntos por el Cambio tirara por la borda sus dos mejores candidatos, que aparte son los dos mejores candidatos de todo el espectro político, si quieren hoy cabeza a cabeza con Milei, pero dos de los mejores, y Macri no estaba en ese lote, ¿no? Porque tiene un alto nivel de rechazo y hay que ganar un balotaje, ¿no? Entonces, por suerte, Juntos por el Cambio sí evitó esa mala decisión estratégica. Cristina se retiró, creo yo, por los mismos motivos, sabe que no puede ganar, y Cristina ya se cansó de perder elecciones, ¿no? Néstor perdió en la provincia de Buenos Aires. Ahora leía en el diario que decían, queremos un Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, por Máximo, no aprendieron la lección. Néstor perdió en el 2019, en el 2009, Cristina perdió en el 2017, sí, y bueno, y pueden volver a perder, y yo creo que Cristina lo tiene clarísimo, y que si es candidato presidencial va a perder, así que se retira sin dar mayores explicaciones, porque es verdad que es la candidata de piso más alto, con lo cual al Frente de Todos sí le convendría, creo yo, que Cristina sea la candidata, así como a Cambiemos no le conviene que Macri, o sea, todos los demás tienen un piso mucho más bajo que ella, y como el Frente de Todos está claro que lo importante es llegar lo más alto que puedan a la elección de octubre, pero bueno, ella se retira y deja esto a algún otro, ¿no? Resumiendo esto, yo diría, uno puede imaginarse un escenario de 3/3, en sentido amplio, digamos 35-30-25, algo por el estilo. No digo en qué orden, no sé quién en qué orden, pero algo que una saque 35, otro 30 y otro 25, algo por el estilo. Y va a depender mucho de decisiones estratégicas y de la coyuntura, ¿no? Si explota o no explota la economía, quiénes son los candidatos. Y esas son decisiones estratégicas, ¿no? En lo que decía yo al principio de quién mueve primero y quién juega primero, está la cuestión muy importante de quiénes son los candidatos, ¿no? Porque los candidatos tienen carisma, son mejores o peores candidatos, y aparte ocupan lugares. Hay algo de ideología en la política argentina. Está débilmente estructurada por la ideología, pero algo de ideología hay. Entonces ustedes imagínense, hoy tenemos un solo candidato definido de los importantes, que es Milei, ¿no? Imagínense, digo, la política, la interna de Juntos por el Cambio está muy abierta, ¿no? Yo creo que puede ganar Patricia Bullrich, que es lo que dicen la mayor parte de las encuestas más confiables de domiciliarias le dan más chances a Rodríguez Larreta. Entonces me parece que está abierto, falta un poco de tiempo, ¿no? Y en el peronismo está muy abierto, no sabemos quién va a ser el candidato. Entonces, digo, imagínense ustedes una configuración que yo llamo 3D, 3 candidatos de derecha, ¿no? Milei, Patricia Bullrich y Massa.
lo llamo de derecha. Yo creo que Massa, bueno, es lo más a la derecha que tiene esta coalición que gobierna. Ahí yo creo que eso le reconviene al Frente de Todos, ¿no? Porque Massa ocupa, la izquierda no va a votar a Patricia Bullrich ni a Milei, pero podría apoyar por disciplina partidaria al candidato del Frente de Todos. El centro puede decir, bueno, preferimos un candidato moderado, centrista como Massa a estos dos muy corridos a la derecha, y entonces Massa se ubica en el centro, en la famosa espacio de Anthony Downs, como los politólogos a veces analizamos la política, y le come la izquierda y el centro, y hasta un poquito del centro derecha, estos candidatos muy corridos a la derecha. Y eso sería una posible configuración de esta elección. Podría ocurrir que esta elección sea de 3D, y es la que más le conviene al Frente de Todos en mi análisis, ¿no? Podría haber una configuración mucho más simétrica, donde haya un candidato más corrido a la izquierda, un Kicillof, un De Pedro, un candidato a la derecha que sería Milei y un candidato en el centro que sería Rodríguez Larreta, más centro, centro-derecha, como lo quieran llamar, estilo más moderado, y eso me parece que es la configuración ideal para Juntos por el Cambio, pero no depende solamente de Juntos por el Cambio, depende de lo que hagan también los de Frente de Todos, ¿no? Entonces, y estas combinaciones, pongo estas dos porque las veo probables, pero hay muchas otras y cada combinación te resta o te suma votos, ¿no? En un debate que tuvimos en un grupo de la comisión directiva del club, yo argumentaba que mucha gente está preocupada por los votos que a Juntos por el Cambio se le van por derecha con Milei, que efectivamente eso está ocurriendo, pero la receta de mecánica de correrte a la derecha para competir con un tipo que ya está bien instalado a la derecha te hace perder votos por el centro y por la izquierda, ¿no? Entonces, la cuestión no es por dónde maximizás tus votos netos, no si los perdés por un lado o por el otro, sino dónde te conviene ubicarte en función de lo que vas a perder. Digamos, está claro que hay un montón de gente del radicalismo, de la coalición cívica, argentinos centristas que no van a votar muy a la derecha, no van a votar por una candidata como Patricia Bullrich o como Milei, y entonces frente a esa oferta electoral quizás se quedan en su casa o votan por Massa o algo por el estilo, ¿no? O por Schiaretti, no sé, pero entonces se perderían votos por ese lado también. Bueno, tengo mucho para decir y ya usé 20 minutos, voy a ir resumiendo. A ver, termino con un panorama más general sobre la clase política. Digamos. A ver, que seguramente no será muy original, pero me parece importante decirla, ¿no? Especialmente porque muchos de nosotros dialogamos con políticos o somos políticos. A mí yo veo sí una clase política muy desconectada este año de un país que se hunde, pero que se hunde porque este año nos estamos hundiendo y porque hace 50 años que nos estamos hundiendo, ¿no? O sea, este es un país... no hay ningún, enfatizo mucho esto con mucho pesimismo, ¿no? Pero no hay ningún país en el mundo que tenga una historia tan triste de declinación de 50 años como la Argentina. No hay ningún país en el mundo que haya pasado de 6% de pobreza a 40% entre la década del 70 y el 2023. No hay ningún país en el mundo que no haya logrado controlar la inflación en 70 años, ¿no? Hoy, más allá de que todos sabemos que la Argentina es uno de los 5 países que tiene mucha inflación en el mundo, ningún país, ni en Bolivia, ni en Guatemala, ni en Burkina Faso, ni en ningún país terriblemente pobre tiene los problemas que tenemos acá en la Argentina. Y uno ve esto, táctica, ¿no? Bueno, a ver dónde me muevo, qué me conviene, apoyo a este candidato en esta provincia o no, ¿no? Entonces, es normal, es la política, entendemos que la política electoral domina a las élites políticas en años electorales, pero tengo una cierta sensación de subestimación de lo que se viene, ¿no? Voy a reafirmar un punto que hice aquel día en la casa de Julio y en muchos debates acá en el club. Si leemos la política argentina como una política bicoalicional, yo creo que nos equivocamos, ¿no? Sí, hay 2 coaliciones, ahora apareció este tercer actor, pero hay 2 coaliciones, sí. Pero yo creo que es mucho más útil leer a la política argentina como un conjunto de facciones personalistas que están agrupadas desde hace unos años en 2 coaliciones muy vagas, pero que hay mucho transfugismo, todos los días en los diarios vemos dirigentes saltando de un lado al otro, internas partidarias que son más cruentas que las externas. O sea, a mí me parece que la competencia que hoy vemos por la candidatura presidencial en Juntos por el Cambio es de una crueldad que no sé si vamos a ver entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, ¿no?
mucho tacticismo asociado a ambiciones personales de dirigentes individuales con pequeñas facciones, ¿no? Y bueno, yo creo que en el peronismo eso no tiene mucho arreglo, porque el peronismo nació genéticamente como un partido personalista y hay mucha evidencia que como los partidos nacen, después continúan, y el partido funciona bastante bien cuando hay un líder, y el partido se alinea muy bien detrás de ese líder, ¿no? Entonces, Menem hizo todas las cosas que este gobierno maldice, pero los hizo con la misma gente, con Néstor, con Cristina, con Isfrán, bueno, todos los mismos, digamos. Y después cuando vino Néstor, todos se alinearon, y bueno, y ahora no hay ese líder, ¿no? Porque Alberto no lo es, Cristina está de salida, va a tardar algún tiempo en terminar de irse, y no deja herederos, como tienden a ser estos líderes, como Perón no dejó herederos, entonces, no veo posibilidad que haya una institucionalización de esa fuerza, pero sí Juntos por el Cambio. Yo lamento mucho que no lo hayan tenido en estos años. Entonces, termino diciendo que en esta imagen de una desconexión entre el nivel de decadencia, de deterioro, retroceso en cualquier indicador, ¿no? De que ustedes, Argentina compitiendo con Perú y Colombia en los indicadores educativos, ¿no? Esto hace 30 años era impensable, ¿no? Una de las economías más cerradas del mundo, que menos exporta e importa de todo el mundo, ¿no? De las más reguladas. Que tenemos que tratar de entender que el gobierno que viene no solo las va a tener mala, como todos entendemos eso, lo más probable es que fracase. Yo creo que tenemos que pensarlo así, pero no por ser pesimista, ¿no? Sino porque creo que todos los indicadores muestran que la Argentina declina, que todos los gobiernos fracasan, los últimos 3 fracasaron estrepitosamente, y que no tenemos demasiados motivos para pensar que le va a ir mejor, porque el país está peor, ¿no? Una cifra que quiero, para cerrar, ¿no? Ustedes saben que esta deuda que nosotros tenemos con el fondo, y el fondo no apareció acá, Ignacio sabe mucho del fondo, así que a lo mejor nos puede contar un poquito. El fondo se metió en Argentina de una forma que uno no lo puede creer, ¿no? Desde hace mucho tiempo, después con el gobierno de Macri, para, creo yo, salvar al gobierno de Macri y hacer política, ¿no? En un país que ya estaba endeudadísimo con el fondo, metió más en la Argentina y ahora se mete más en la Argentina. Argentina es el país al que el fondo le ha prestado más plata del mundo, ¿no? El fondo tiene cifras redondas, 150.000 billones de dólares prestados, de los cuales casi un tercio es Argentina, ¿no? Hay países mucho más pobres que la Argentina y mucho más grandes que la Argentina. Debería estar ahí India, debería estar México o Brasil. No, pero ninguno de estos les debe casi nada al fondo, o nada, ¿no? Argentina 46 billones, después viene Egipto con 18, después Ucrania, un país del tamaño de la Argentina en población, con 12, en guerra. Entonces el fondo depende tanto de nosotros que nosotros podemos estar haciendo lo que hace más. Mira, no te vamos a cumplir ninguna de las metas, y aparte te vamos a pedir más plata. Y el fondo accede, porque ya están tan invertidos en la Argentina que prefieren prolongar la agonía. Se la prolongaron a Macri, o sea, le dieron un poco más de gobernabilidad al final del gobierno de Macri, y ahora están haciendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, esto en algún momento se va a acabar. O sea, yo lo digo un poco en chiste, un día el fondo se va a quebrar por culpa de la Argentina, porque nosotros no le vamos a devolver la deuda, está clarísimo que no se la vamos a devolver, por lo menos no en el corto plazo. Y finalmente van a terminar de echar a todos los burócratas del fondo, que es lo que en medio tienen miedo, ¿no? Los burócratas del fondo, cuando hacen esto, hacen política, yo también. Y alguien les va a preguntar, che, ¿por qué este país de clase media, este país no tan pobre, no tan grande, que le paga jubilación de privilegio a sus políticos y les subsidia las tarifas a los ricos, ¿por qué un tercio de los fondos están invertidos ahí y no en Burkina Faso? Y nadie va a poder explicar eso, ¿no? Entonces yo digo, y perdón, ya anuncié que iba a terminar y no estoy terminando, ahora sí termino, saquémonos la mentalidad, que yo ya lo escucho, de no, porque la cosecha que viene va a estar bien porque va a llover y va a empezar a operar el gasoducto de Vaca Muerta y eso nos va a salvar, y aparte el litio. No, lo vamos a arruinar también. O sea, con estas políticas económicas y con este Estado depredador, un Estado que está al servicio de un montón de negocios, de un montón de gente, lo cito acá a Luis Alberto Romero, ¿no? Un Estado colonizado por Tierra del Fuego, por
jubilados de privilegio, por negocios de obra pública, por represas como las que mencionaba Julio hace un ratito, por un capitalismo de Estado depredador, digamos, ¿no? Que es estructural, es más fuerte bajo el kirchnerismo, pero es estructural. Ninguna de esas cosas nos va a salvar, nos va a dar un año o dos mejores, pero no nos va a salvar. Entonces yo creo que es importante crear conciencia de eso. Perdón que me excedí 8 minutos. Bueno, Julio. gracias a Ignacio, gracias a Carlos, sobre todo ese capítulo del Fondo Monetario que como economista me encantó. Y ahora pasamos a la etapa de las preguntas. Reitero, el pedido para hacer las preguntas es por chat, se hacen en forma verbal, salvo que alguien quiera hacerlas por escrito. Ya tengo 2 socios que están pidiendo para hacer preguntas. El primero es Ricardo Gerardi. Le pido que las preguntas, en la medida de lo posible, sean breves, así dado que somos casi 40, todos puedan preguntar. Bueno, muchas gracias. Muy interesante ambas exposiciones. Felicitaciones. Tengo 2 preguntas. La primera es, me parece que es altamente probable, lo sabremos en los próximos 10 días tal vez, qué es lo que da el fondo y qué es lo que no da y cuánto de lo que da se puede usar para intervenir en el mercado de cambios o no. Supongo que mucho no va a ser, algo va a ser, pero mucho no va a ser. Y es probable que desde el punto de vista económico el gobierno no llegue, no sé si agosto o si octubre, pero no llegue. Por lo cual, digamos, un primer escenario, pues una catástrofe económica, una gran crisis que lo afecte electoralmente muy fuertemente. Entonces, en ese escenario, les hago una pregunta. Si ven que sectores del peronismo no kirchnerista pueden acercar posiciones con dirigentes Juntos por el Cambio. Por supuesto será más probable tal vez con Horacio Rodríguez Larreta y con Patricia Bullrich, pero bueno, digamos, si el escenario, digamos, es tan dramático, ¿qué posibilidades ven ustedes de que el peronismo no kirchnerista acuerde entonces futuras políticas con Juntos por el Cambio como, digamos, versión 2001 dual de Remelenikov, digamos, actualizada? La segunda pregunta que tengo es, hoy en Clarín sale una nota de Ignacio Ortelli donde dice que Guado iría de presidente, Kicillof de gobernador y Massa y Máximo al Congreso, Massa tal vez senador por la provincia de Buenos Aires y Máximo a la Cámara de Diputados. Entonces, y a Scioli van a tratar de arreglarlo para que ofrecerle algo para que no se presente, porque por ahora sigue muy lanzado para presentarse. En ese escenario donde Kicillof es un candidato muy competitivo, por lo que dicen las encuestas, puede arrastrar hacia arriba a Guado de Pedro, que tiene bajo conocimiento y no tiene mucho carisma. Entonces, y frente a Juntos por el Cambio, que en la provincia no se pueden poner de acuerdo con un candidato a gobernador, lo cual es dramático. Entonces, en ese escenario y sin crisis económica, ¿no creen que puede hacer una gran performance, una buena performance? O sea, 30, 32, 33 en frente de todos. Esa es la segunda pregunta. Gracias. Dale, Ignacio, empezá vos. Dale. Bueno, la primera pregunta, que es básicamente la del billón, podríamos decirlo, que es si el fondo va a dar o no va a dar. Acá ya es meterse en el terreno de la información, porque en la realidad que si fuera conforme a reglas, el fondo no debería darle nada a la Argentina. Pero bueno, ya que estamos en el terreno de la información, arranquemos con eso. El fondo quedó muy enojado con Massa después de lo que fueron algunos episodios durante el verano, ¿no? Digo, y la gota que rebalsó el vaso fue la reforma, la moratoria previsional. Y algo de eso se notó en el hecho de que la discusión de la aprobación de la cuarta revisión, que era el último trimestre del año pasado, se demoró más de la cuenta, ¿sí? Al punto que la Argentina estuvo sin pagarle al fondo un vencimiento durante una semana, no llegó a ser un atraso porque no estaba caído el acuerdo y demás, pero
Eso implica que a nivel del directorio se ve que Estados Unidos, que es el que, digamos, tiene la actitud más benevolente y compasiva con la Argentina, tuvo bastante problema en convencer a otros directores y que incluso a nivel del staff las discusiones duraron más de la cuenta, ¿no? Lo que debería haber sido algo fácil, me parece que la moratoria previsional, la recompra fallida de deuda, la intervención en los tipos de cambio paralelos complicaron bastante la negociación. De ahí se llegó a esto de renegociar la meta de reservas, pero si uno mira todo lo que pasó desde que se aprobó la cuarta revisión, o sea, lo que se está negociando ahora es la quinta, que es el final del primer trimestre, la Argentina cumplió prácticamente con casi todas las metas, y si esto se extiende a más allá del 30 de junio, de acuerdo a las reglas del fondo, se entra a discutir también los incumplimientos del segundo trimestre, donde hay incumplimientos no solamente en metas como pueden ser las metas fiscales, las metas monetarias o la de acumulación de reservas, sino también criterio de desempeño continuo, como es no introducir nuevos controles de cambio o no intervenir en los tipos de cambio paralelos, ¿no? En los paralelos legales. Por lo cual ahí se complicaría más. Entonces, la idea de pedir el adelanto de desembolsos, primero que yo no sé si esto es más para un economista, no tengo en claro que resuelva el faltante de dólares que tiene la Argentina, ¿no? Porque no es solamente lo que la Argentina le tiene que repagar al fondo, dicho sea de paso, este año la Argentina tiene flujo neto negativo con el fondo. Muy poquito, pero sigue siendo flujo neto negativo, por unos 400 o 500 millones de dólares. Entonces, si le adelanta todo, me parece que nadie es tan tonto en el Fondo Monetario Internacional, ni en los países del directorio que pesan, como para darle 10.000 millones de dólares y no adelantarle también los vencimientos. Porque acá el acuerdo de Guzmán es una refinanciación donde a vos te dan para devolver, básicamente. Están calzados los desembolsos con pagos, ¿no? Entonces, y de ahí a que den algo para intervenir y no pidan a cambio o un ajuste fiscal bastante más fuerte, o una aceleración de la depreciación cambiaria, o mismo una devaluación del tipo de cambio oficial de una sola vez, que me parece que es el único objetivo, el objetivo prioritario del gobierno, como decía Carlos, es ese. Y lo es por dos motivos, yo creo. Uno, el obvio, que es el pase a inflación, ¿no? El pass-through. Pero hay otro, que es que yo no tengo claro que este gobierno pueda bancarse una devaluación, salto cambiario de una sola vez, ¿no? Y que eso no lo lleve a un episodio como el de posterior a la salida de Guzmán. Y me parece que ahí, hay algo que impacta, el peronismo tiene históricamente una capacidad de contención de sus bases en situaciones así socioeconómicas muy adversas, que es notable. Pero me parece que si hubiera un contexto de alta inflación y escasez, y me parece que ese es el gran problema que genera un contexto de volatilidad cambiaria exacerbada, que es que no haya precios y no haya productos, ahí yo no sé si los movimientos sociales y los sindicatos tienen la capacidad de contener. Y entonces me parece eso a lo que le tienen miedo. Entonces está como una especie de callejón sin salida. Yo no tengo en claro que el fondo vaya a darle todo eso que Massa pide y que lo que dé alcance. Y mi pregunta, porque a ver, yo leo los diarios todos los días, me parece que la prensa argentina tiene un tema, ¿no? Que es que con muy poquitas excepciones reproducen casi todo lo que dice en off the record del Ministerio de Economía, pero no sé cuánto chequean con la contraparte, ¿no? Y entonces ahí hay una cosa de crear clima de opinión, que obviamente me parece que el ministro de Economía la maneja con mucha habilidad. ¿Cuántas veces anunciaron la ampliación del swap chino, por ejemplo? Entonces, yendo al tema de si devalúan o no devalúan, bueno, devaluar, como me dijo alguna vez alguien, es una decisión administrativa. Uno puede seguir endureciendo el cepo, prohibiendo importaciones y demás, y que el tipo de cambio oficial sea cada vez un tipo de cambio restringido a una línea de productos muy, muy chica, pero que tenga que ver con cierta canasta de consumo de sectores que votan al kirchnerismo, ¿no? Entonces, tal vez, obviamente, si uno hace eso es más brecha, me queda muy claro, pero
a eso apostarán, a no soltar el tipo de cambio oficial, a acelerarlo o a veces no acelerarlo tanto, pero ahora, si hubiera una aceleración fuerte, me parece que ahí sí tienen un problema más, sí, de control de la calle, ¿no? De control de la calle y donde sí, les va a costar mucho más movilizar a la elección de agosto. Si se va a acercar o no el peronismo no kirchnerista, yo no sé si por eso nos estamos refiriendo a Schiaretti o nos estamos refiriendo a los gobernadores, ¿no? Y yo la famosa rebelión de los gobernadores la vengo escuchando hace muchos años y me parece que no va a ocurrir, ¿sí? Hasta que no esté resuelta la elección. Y no sé cuál era la otra pregunta, pero bueno, se la dejo a Carlos, así que... Gracias. No, rápidamente sobre el tema del PJ no K y alianza con Juntos por el Cambio, yo creo que eso es muy probable que ocurra. La cuestión es cuánto va a ser, ¿no? O sea, digo muy probable que ocurra porque si pasa lo que estamos previendo, Juntos por el Cambio no va a tener mayorías propias en el Congreso, o va a estar cerquita pero no las va a tener, y entonces va a tener que, por un lado, negociar con los pocos diputados que tenga Milei, que sean unos 20 o 30, dependiendo cómo le vaya. Ningún senador, o uno o dos senadores con toda la furia, pensaría que va a sacar Milei. Entonces va a haber que negociar con senadores peronistas moderados, no kirchneristas, como los quieras llamar. El Senado es una clave de bóveda de la gobernabilidad en la Argentina. Ahí tallan los gobernadores, la sobrerepresentación de las provincias, voy a decir, que yo llamo rentistas, autoritarias, bueno, donde el lugar donde gobiernan los Eduardo Menem, Claudia Ledesma, Gerardo Zamora, Mayan, Infran a través de Mayan, Sadi en su momento, es el lugar de los feudos, donde los feudos están sobrerepresentados, ¿no? Y frenan todas las grandes reformas en general. Entonces, bueno, hay que ver quién es ese PJ no kirchnerista, que ha sido realmente raquítico en todo el periodo kirchnerista, ¿no? Hubo muchos intentos de rebeliones, de Randazzo, de Schiaretti, de Urtubey, de Labaña, eso, mucho, y nada prosperó. A mí me pareció muy interesante, incluyendo viendo la micro política del día, que Cristina mandó el tuit, y gente que la detestaba, Cristina, salió, dentro del peronismo, salió corriendo a apoyar, ¿no? Porque, bueno, no te puedes quedar afuera del peronismo. Entonces, quiero decir algo, Ricardo, que preguntaste esto, que es, hay que entender al peronismo como un partido esencialmente carrerista, ¿no? El peronismo no tiene nada en común, o sea, yo lo repito siempre que hablo esto, pero me parece que no termina de calar, ¿no? O sea, no hay nada que defina un peronista, o sea, no hay, esto no es opinión, es sociología, o sea, no hay ningún partido del mundo que tenga la heterogeneidad que tuvo el peronismo famoso en los 70 entre la ultraderecha y la ultraizquierda, y que tiene hoy. Vos adentro del peronismo, de la amplia familia peronista, al frente de todos, tenés gente de mentalidad izquierdista, revolucionaria, clasista y gente muy conservadora, ¿no? En muchas provincias. Y están adentro, pues todos entienden que es una herramienta útil para ganar elecciones, ¿no? Entonces, esa es la esencia del peronismo. Por lo tanto, pactar con el peronismo o con políticos peronistas implica entender eso, ¿no? Digo, vos pensás que estos tipos van con Scioli de candidato a presidente en 2015 y ahora lo están considerando de nuevo. Y uno dice, ¿qué tiene de acá Scioli? ¿No? Bueno, no, pero nos puede ayudar a ganar una elección. Bueno, ese es el argumento, ¿no? La política normal no pasa eso. Los países con partidos programáticos, un partido de izquierda va con un candidato de izquierda, no va con un candidato de derecha, pero bueno. Entonces, yo creo que eso va a ocurrir y que va a ser frágil, ¿no? Había que planear reglas de coalición al estilo de las que Marcos Novaro y Tito Palermo, que está acá, estaban pensando en su momento, para decir cómo planeamos una coalición donde vos puedas comprometer a tus socios a que queden y no estén oportunistamente, porque vos le das algo, le das ministerios, le das partidas para las provincias, le das el juez federal de la provincia, del gobernador que te apoya, le das algo y él tácticamente te apoya. Eso pasa y va a pasar y va a seguir pasando, estoy seguro. Pero para algo más firme que eso necesitabas algún tipo de planeamiento institucional estratégico para lo que creo ya estamos muy tarde. Así que yo te diría, sí, estoy seguro que va a haber alguna colaboración del peronismo no acá
con un gobierno no peronista, especialmente con un gobierno de Juntos por el Cambio, aún si es Patricia Bullrich, pienso que algo de eso va a haber, pero creo que van a ser aliados muy poco confiables y bueno, yo tengo, busquen, googleen algún artículo que escribí en Seúl alguna vez, yo creo que hoy el peronismo es una máquina que está esencialmente una máquina de protección de la Argentina improductiva, ¿no? Protege a las provincias que no producen nada, protege a los sindicatos de empleados públicos de bajísima productividad, protege industrias del capitalismo de amigos y entonces muy difícil trabajar con eso. Sí, Schiaretti no es eso, de acuerdo, pero tampoco es tanto Schiaretti, ¿no? Entonces me parece que son aliados que van a ser importantes, pero no, ni confiables ni tan grandes. Dejo de lado, Ricardo, la discusión de qué va a pasar con el peronismo. Yo creo que es muy probable que pase algo fuerte con el peronismo. No hablé de eso porque es otra discusión, pero si pierde, como todos creemos que va a perder, y si el kirchnerismo declina, como creo que está ocurriendo ya y va a seguir ocurriendo, esta, no sé si llamarlo rebelión, división del peronismo, que ha tenido muchas divisiones históricamente del peronismo, no va a volver a ocurrir, porque la verdad que el kirchnerismo ha sido la facción dominante en todo este tiempo, a base del dominio del gobierno nacional y las cajas, y de la popularidad de Cristina, pero ido a esas dos cosas, yo creo que no hay forma de... Máximo Kirchner es el político más impopular del país por lejos, ¿no? Más impopular que creo que Alberto en la mayor parte de las encuestas. Entonces yo creo que en algún momento esto va... CGT, gobernadores, intendentes, llámense otros sectores del peronismo, van a hacer algo. Si eso va a terminar en más de un partido, en un partido diferente, no lo sé. Sobre la otra pregunta que es más fácil contestar y rápido, Ricardo, frente de todos, 32-33%, sí, seguro. Yo dije, me jugué al 28% y le puse un intervalo del 25 al 34, más o menos, ¿no? Así que, sí, yo creo que frente de todos, con un buen candidato, una buena campaña y sin que estalle la economía, puede llegar a ese porcentaje y quizás un poquito más también. Algo que te voy a decir que es contraintuitivo, porque predomina la versión mecanicista del voto económico y la evidencia empírica no apoya tanto esa teoría, es que frente a un deterioro económico, el voto por el oficialismo podría aumentar. O sea, un deterioro económico podría llevar a una radicalización muy grande de los actores, ¿está bien? El escenario sería, te lo voy a poner con un paralelo histórico, Allende en las elecciones legislativas del 72, 73, no me acuerdo cuándo fueron, que sacó 40 y pico por ciento, sacó más que el 30 y pico por ciento que sacó para presidente. En el 70 lo eligieron con el 30 y algo por ciento, y en las legislativas del 72, 73, con el país incendiado, pues estaban paro de todo el mundo, inflación alta, qué sé yo, se radicalizó esto. Los famosos 3 tercios de Chile, bueno, se fue, el tercio del medio desapareció y entonces yo creo que frente a una radicalización muy fuerte van a hacer lo que los políticos estratégicamente hacen, que es salir a echarle la culpa de esto al fondo, a Macri, a Juntos por el Cambio, a los economistas de Cambiemos que conspiran contra nosotros, bueno, y eso podría hasta darle algún voto más. Que pierde, después el balotaje no lo gana, eso está claro, pero tampoco es tan mecánico que porque la situación económica explote van a sacar menos votos. Voy a hacerlo con un ejemplo menos dramático y termino acá. Alfonsín terminó con el país de una forma que peor no se podría esperar. O sea, no puede estar un país peor que el año 89 con hiperinflación, década perdida, y sacaron el 38% con Angelós, las dos fórmulas de Angelós, el 30 y pico por ciento. No fue tampoco, ¿no? Hoy el peronismo con 38% creo que estaría muy contentos. Entonces no hay una traslación tan mecánica de una crisis económica a un mal resultado electoral. Bueno, muchas gracias a los dos. Ahora tengo en la lista a Israel Lotterstein. Sí, anda muy mal la internet y voy a hacer una sola pregunta. En Estados Unidos, desde Jackson a principios del siglo XIX, las campañas electorales son furiosas entre los candidatos distintos o dentro de las primarias de los mismos partidos. Las primarias dentro de los republicanos
republicanos y los demócratas son absolutamente sucias, bajas, se tiran con la munición más gruesa que uno puede llegar a imaginar. Alfonsín, su primaria con Balbín le vino bárbaro, ahí lo conoció todo el mundo. Realmente mi pregunta es ¿por qué es tan terrible lo que está haciendo Juntos por el Cambio de pelearse dentro de la primaria? ¿Por qué lo consideran tan malo? A Estados Unidos no le ha ido mal en estos 2 siglos con este sistema de pelearse tanto en la primaria como en la elección presidencial. ¿Por qué dicen ahora que la primaria es algo espantoso? Me parece que la tomo yo esta, Ignacio, ¿no? Porque creo que hace referencia a mi comentario. No te veo, Ignacio, pero... mira, hay una diferencia estructural muy importante, ¿no? Estados Unidos es como el país más bipartidista del mundo por motivos bien claros. Tienen reglas electorales y políticas institucionales para que no haya otros partidos, ¿no? Nosotros tenemos representación proporcional, una serie de instituciones, financiamiento de campañas públicas, una serie de instituciones que ayudan a los partidos chicos, y tenemos partidos chicos, ¿no? Tenemos algunos partidos chicos importantes. En Estados Unidos no hay competencia, o sea, no perdés contra otros, ¿no? Es rarísimo, es casi el único país del mundo que hace 200 años que tiene 2 partidos, ¿no? Y cuando surge alguna tercera cosa, es una cosa que es muy esporádica, muy volátil, que pasa rápidamente, y solamente para elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, medir cuán negativas son las campañas es difícil. Estoy de acuerdo con vos que en Estados Unidos las campañas son muy negativas, son muy fuertes, pero no tienen, digamos, el riesgo de estar perdiendo votos hacia algún otro lado, ¿no? Pierden votos para el lado de gente que no vota, que deja de votar, y eso pasa. Hay bastante evidencia empírica que las campañas negativas que vos describías hacen que la gente vote menos, pues se cansa de los políticos. En Estados Unidos hay el mismo clima que acá de cansancio y hartazgo con la clase política. Obviamente el país funciona mucho mejor, pero la ilegitimidad de la clase política es muy alta, en parte por esto, ¿no? Por el nivel de agresividad que aparte viene creciendo últimamente. La irrupción de Trump empeoró mucho las cosas, ¿no? Pero yo creo que esa es una diferencia importante. Y la otra diferencia es que las cosas no afectan de la misma forma a todos los partidos. Esto para mí es muy importante. Yo creo que Juntos por el Cambio nació con una decisión correcta, que fue ser un partido estilísticamente moderado, en su estilo, ¿no? En su forma de hablar, en la cuestión del respeto entre ellos, a los votantes, a la gente, a los opositores. Y eso era muy... ¿Te acordás del discurso de esto no es pro? Cuando Macri daba un discurso y alguien decía Cristina, hijo de puta, qué sé yo, Macri decía no, esto no es pro. Nosotros no somos así, ¿está bien? Y yo creo que eso le rindió electoralmente. Y entonces adoptaron la marca de ser el partido de la moderación, el respeto, qué sé yo. Y entonces cuando se ponen intensos, cuando se ponen violentos de lo discursivo, los afecta mucho más a ellos que a los peronistas. Entonces, porque los peronistas no te venden que son moderados, ¿no? El mismo argumento yo hago y creo que no está bien entendido. Es obvio para mí, pero no está bien entendido, en la cuestión de la corrupción, ¿no? Cuando uno como votante o como analista le echa en cara a un amigo de Cambiemos, che, mirá lo que hicieron, designaron a este familiar, ¿y qué te contesta? Bueno, pero lo hacen todos, es parte de la política. Sí, pero está mal éticamente, y aparte, a ningún peronista le importa que todos los peronistas tengan a sus familiares en el gobierno, que todas las mujeres importantes del peronismo, desde Isabel, a Evita, a Cristina, a Rosquech de Alperovich, sean todas esposas de algún político. Estoy exagerando, ¿no? Pero bueno, los peronistas no votan por esas cosas, ¿no? No es lo que el peronismo vende, el issue ownership, ¿no? Que hablan los politólogos estadounidenses. Los issues del peronismo no son la transparencia, la institucionalidad y la honestidad. Y los de Juntos por el Cambio sí. Entonces, la misma cosa, esto le pasó a De la Rúa con las coimas del Senado, es obvio que los líos de corrupción que hubo con Menem fueron infinitamente superiores a las coimas del Senado, que por cierto las coimas del Senado fueron fundamentalmente esos senadores peronistas, ¿no?
pero a De la Rúa le pegó de una forma que a Menem no le entraban las balas, digamos, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que hay que entender también que hay partidos que son más vulnerables a este tipo de cosas, y fíjate, Israel, que relación no es causalidad, pero en el momento en que empezaron las internas fuertes de Juntos por el Cambio, empezó esa tendencia negativa que te mostraba Ignacio en la transparencia, y pasamos a una situación de hace un año donde estaba clarísimo que Juntos por el Cambio iba a ganar, a hoy pueden perder contra Milei. Y bueno, esas serían mis dos respuestas. Hago una nota al pie de página. Yo dije al pasar algo que a mí me parece importante, que los veo mal a los líderes fundadores, ¿no? A Cristina y a Macri los veo mal, así como te diría que Macri fue un líder y un estadista notable en la construcción del PRO y Juntos por el Cambio, con todos los éxitos que tuvo en la capital federal y en el gobierno nacional, de llegar y crear una fuerza política que sobrevive y hoy ancla al sistema político argentino, indudablemente. Como expresidente yo lo veo mal, lo veo desorientado. Y te puedo dar 20 ejemplos de eso, pero el ejemplo que más me gusta dar es Macri sacándose una foto con Trump, ¿no? En esto del estilo, ¿no? O sea, un tipo violento, mentiroso, misógino, admirador de Putin, no sé qué peor, qué menos pro puede ser que eso, ¿no? ¿Y qué hace? El tipo ve, se saca una foto con Trump, ¿no? Entonces, yo siento que lo del estilo es muy importante, ¿no? Y yo como analista, y te digo, como votante, no quiero Trump ni nada que se parezca, y no quiero a los líderes de mi partido sacándose fotos con gente como Trump. Entonces, yo creo que Juntos por el Cambio está mucho mejor en otro lugar, en un lugar de respeto, de moderación y de sacarse fotos con Julio María Sanguinetti, digamos, para poner, si querés, un líder respetable de la centro-derecha, ¿no? Bueno, si terminaron, gracias. Pasamos entonces, en la lista tengo acá a Elsa Kramer. Elsa, adelante. Estás muteada, ¿eh? Elsa Kreisman. Kreisman, No. disculpa, la película. Yo lo que quería hacer un comentario respecto del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no es una banca de fomento, por lo tanto, yo no creo que no le podemos cuestionar que le haya prestado a la Argentina y no le preste a un país como Burkina Faso o un país pobre, porque no es su función, no es una banca de fomento. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué sí a la Argentina? Y evidentemente son préstamos políticos, porque dentro, por ejemplo, la banca de fomento, los multilaterales, el Banco Mundial, el BID, dentro de todo tienen sus reglas, bueno, prestan a países que necesitan fondos para inversión, para reformas, etcétera, pero y como que tienen normas que ajustan más el tipo de préstamos que se da. El Fondo Monetario me parece que es eminentemente político, y entonces, ¿por qué le prestan a la Argentina? ¿Qué es lo que nos sorprendemos? Y por un lado pienso que el fondo debe tener cola de paja, porque lo que pasó con Ann Kruger y el tema de los plomeros y todo fue muy duro. Yo creo que una gran parte de la responsabilidad de lo que pasó con De la Rúa fue que no le siguieron prestando al gobierno en ese momento. ¿Se acuerdan del megacanje y todo que iba a financiar el Fondo Monetario? Y bueno, se retiró con el argumento de los plomeros, que los plomeros norteamericanos no tenían por qué financiar la deuda de los argentinos. Yo creo que eso es por un lado. Y por otro lado, hay un tema con el resto de los préstamos de organismos multilaterales. Si la Argentina deja de pagarle al Fondo Monetario, o sea, que si el Fondo Monetario deja de refinanciar los préstamos que tiene, se caen todos los otros préstamos de la banca multilateral. Banco Mundial, BID, no sé si Fonplata, demás organismos multilaterales. Y eso generaría, creo yo, un problema mucho más serio del que tenemos ahora. Bueno, es este comentario, no sé si ustedes quieren opinar o si yo estoy muy equivocada con este comentario, con esta apreciación. Ignacio, ¿querés comentar vos? Sí, mil disculpas que tuve un problema con mi computadora y recién ahora me reconecto.
Si el préstamo del Fondo Monetario se cae, por ejemplo, se cae el swap con el Banco de China, ¿no? Que justamente es una de las condiciones, con lo cual yo no creo que se caiga, ¿no? El acuerdo. Me parece que la voluntad del fondo, si no da nada, es decir, si no da nada de este pedido extra, va a ser dar waiver todo lo que sea necesario para llegar hasta diciembre. Y en todo caso, si aparte, digo, es una complicación adicional si uno se cae, si uno entra, si el fondo dice no desembolso más, uno entra en default con el fondo, no es default, se llama overdue payment, pero digo, inmediatamente se vuelve inelegible para recibir nuevos recursos del fondo, con lo cual salir del default del fondo es más complicado todavía, porque tiene que venir un tercero a rescatarte. Entonces, en ese sentido, me parece que el fondo no tiene opción de bajarle el pulgar a Argentina, tiene la opción de no darle más. Y sí, este gobierno puede hacer lo de decir no pago y dejarle un problema adicional al que venga. Vos mencionabas Fonplata, un dato interesante como para tomar en cuenta qué tan fondo de olla es la situación. El gobierno quiso salir de Fonplata hace 2 semanas y mandó el pedido y de Fonplata le dijeron no salimos, no se puede salir de acá a un mes. O sea, quería recuperar el aporte de capital inicial. Pero sí, y se caen también, si no hay acuerdo con el fondo, se frenan los préstamos del BID y digo, se frena todo. Me parece que eso los disuade un poco, pero del otro lado yo no lo veo a Estados Unidos con la voluntad de soltarle la mano a la Argentina, ¿no? Me parece que es una situación muy diferente, por ejemplo, a la del 2001, en ese sentido. Yo quería agregar algo. Primero, Elsa, sí, tenés razón, yo ya sé, el fondo no es un banco de fomento o desarrollo, tiene más bien objetivos de ayudar a los países a lidiar con cuestiones de balance de pagos temporarios, coyunturales. Lo que yo digo es que tomo lo del fondo como un indicador de la desastrosa decadencia argentina, ¿no? Y ahora que elaboro un poquito de eso, y como parte del problema. Como indicador de la desastrosa decadencia argentina, que sí, el fondo de la Rúa le dio ¿cómo se llama? El programa... El blindaje. El blindaje. Después, Néstor devolvió las cosas en esos años. Yo tengo esta idea revolucionaria que lo que la Argentina necesita es superávit fiscal, no necesita equilibrio fiscal, que es lo que todo el mundo dice, sino necesita superávit fiscal por 4 o 5 años, lo cual parece una locura, pero Néstor y Labaña y Remes y Néstor tuvieron eso por 3 o 4 años, en un gobierno que no era precisamente de la derecha neoliberal, y eso le da a los países flexibilidad en política macroeconómica, les da soberanía, les da poder, les da moneda, bueno, les da un montón de cosas que estaría fantástico que la Argentina tenga, pero obviamente es muy difícil generar un superávit fiscal. Pero después viene de nuevo el fondo metiéndose de nuevo en la Argentina para una serie de préstamos y este megapréstamo que le dieron al final de la administración de Macri, después sin tener en cuenta que aparte la Argentina debe una billonada de dólares al sector privado, ¿no? Y a bonistas. Y entonces yo digo, ¿cuál es la justificación para que un país, que no es de los más grandes del mundo en el mundo en desarrollo, ¿no? En población o en su economía, hay economías mucho más grandes como la de Rusia, o la de Turquía, o la de México, o la de Indonesia, y que tampoco de los más pobres y de los más carentes de recursos, hayamos necesitado salvatajes que hagan que hoy Brasil no tenga básicamente deuda con el fondo, México no tenga deuda básicamente con el fondo, Turquía no tenga, pero Argentina sea el principal deudor del fondo. Bueno, algo ahí evidentemente. Y yo tengo esta sensación de que estos salvatajes que 2x3 le estira el fondo hacen que los argentinos no enfrentemos esto que yo estoy diciendo, este diagnóstico mucho peor de lo que me parece que en general se está asumiendo en la Argentina, ¿no? Como que ustedes piensen, la economía bajo Cambiemos terminó tecleando con el préstamo del fondo, 46.000 o 55.000, no me acuerdo cuánto fue al final, y imagínense cómo hubiera terminado sin ese préstamo. Bueno, y el fondo haciendo política, no creo que el fondo tenga que hacer política, porque aparte la hace la Argentina y no la hacen otros países, no le da
préstamo de ese tamaño a otros países. Y entonces después el kirchnerismo te acusa de que el fondo hizo política con Macri y tienen razón, ¿no? Yo por lo menos esa es mi posición, y ahora el fondo está haciendo política con el Frente de Todos y los que pensamos eso también tenemos razón, que estaría mucho mejor blanquear la situación de que la Argentina no tiene dólares y que tenemos que hacer algo. Quiero decir, Elsa, y esto ya no va al fondo, pero vos fíjate que acá la clase política argentina, los economistas argentinos, los analistas, están de acuerdo en que a la Argentina le faltan dólares, ¿no? Esto es como un diagnóstico general, ¿no? Y uno se pregunta por qué nos faltan dólares, ¿no? Yo digo, la Argentina tiene políticas de tipo de cambio perjudiciales para los... Tenemos un tipo de cambio oficial malo para la exportación, ¿eh? Uno. Tenemos retenciones a las exportaciones, cosa que no hace ningún país del mundo. Ningún país del mundo castiga a los exportadores. Nosotros castigamos violentamente a los exportadores con impuestos a los agropecuarios y a todos los demás un poquito también, incluyendo los industriales y de servicios, ¿no? Con impuestos a las... Te castigo si exportás. Tenemos una infraestructura pésima para la exportación. Esto de que cuesta traer la producción de Salta a los puertos, etcétera, mucho más de lo que cuesta llevarla de Rosario a China. Y finalmente restringimos las importaciones, y todo el mundo sabe que para exportar necesitas importar porque tenés que ser competitivo y los insumos importados siempre son más baratos que los insumos nacionales. Entonces tenés las políticas públicas perfectas para no exportar. Entonces, ¿por qué vamos a quejarnos de que nos faltan dólares? Si tenemos el diseño de política económica perfecto para que nos falten dólares, lo estamos buscando a gritos, no tener dólares. ¿Qué pasa? Si, bueno, saquemos las retenciones. Bueno, eso no lo hacen ni los partidos centro-derecha. Cuando Cambiemos llegó, le sacó las retenciones a la minería y nada más, porque el desbarajuste fiscal es tan grande que hoy el Cambiemos está prometiendo bajar las exportaciones las retenciones a las exportaciones regionales, pero no las grandes, no las de la soja, el trigo, el maíz, porque se entiende que no llegan fiscalmente, sino, ¿no? Entonces, hemos generado un Estado, lo generó el kirchnerismo, un Estado enorme que duplicó el tamaño del Estado menemista, y lo hemos financiado con los peores impuestos, ¿no? Pero bueno, es una decisión soberana de la Argentina lo que hemos hecho. No veo por qué nos tienen que estar ayudando afuera a financiar, y enfatizo esta idea, lujos, ¿no? A financiar que nuestros jueces no paguen impuestos a las ganancias, a financiar los 8 millones mensuales de jubilación de Cristina y de cientos y miles de políticos, a financiar que todos los que estamos acá paguemos tarifas del servicio público durante 15 años irrisorias. ¿Por qué? A financiar que un montón de argentinos se vayan de vacaciones a los lugares más exóticos del mundo. Es un país que tiene un montón de recursos. Lo que pasa es que nosotros decidimos tenemos cientos de miles de jubilados de 50 años, ¿no? Bueno, entonces nos damos lujos. Entonces me parece que en la medida que nos ayudan a financiar esos lujos, nos hacen, creemos que tenemos una enfermedad leve, que lo arreglamos con una buena cosecha y con el gasoducto de Vaca Muerta, y no, tenemos semejante cantidad de distorsiones y digo, solamente el régimen del Tierra del Fuego, del que se ha hablado mucho acá, ¿no? Bueno, digamos, cuando vos planteas, el peronismo por supuesto no va a hacer nada con eso. Y Juntos por el Cambio, cuando salió la coalición cívica a decir que había que terminar con eso, salió Morales al otro día a decir, no, esto hay que dejarlo, ¿no? Y recordemos lo que sale en todos los diarios, uno es uno de los principales financistas del peronismo, Rubén Chernahovsky de Newsan, y el otro es el amigo de Macri. No son casuales, está lleno de estas cosas el país, y nos financian para que tengamos estas cosas, para que paguemos subsidios a 2 empresarios que están llenos de plata y que no la tienen en la Argentina, aparte, ¿no? Entonces, creo que hay que, insisto, en entender el grado de profundidad del agujero en el que estamos metidos, ¿no? Y lo del fondo fue una forma de entrarle a eso, ¿no? Creo que un síntoma de esa fiebre es, raro, este país bastante rico y con un montón de recursos, terminó siendo el país por lejos más endeudado con el fondo. Bueno, gracias. Pasamos acá. Tengo Ariel, lo veo, pero no está la cara de Ariel. No lo veo en la pantalla. ¿Estás, Ariel? Sí, ahí está. Ah, ahora apareciste. No te veía. Acá estoy. Primero, 1000 disculpas, tengo una bronquitis total, así que sale medio apagado. Adelante, pues estaba apagada la pantalla. Y también la ansiedad, porque claro, me hacen pensar mucho ustedes.
Así que bueno, excelentes exposiciones y quisiera acotar dos cosas. Primero, a lo que dijo Gervasoni recién, estoy en general de acuerdo. Quisiera que, digamos, para pensar, aportarles esto. No es que nos falten dólares, es que nos sobran pesos que no queremos. Porque Argentina está llena de dólares. En el canuto, en las cajas de seguridad, no solo en las cuentas del exterior. Otro detalle, la deuda pública, la mitad de la deuda pública son con los argentinos. Por ejemplo, cuando nos toman los aportes personales para jubilarnos y lo invierten en títulos públicos, o los bancos hoy en día están fondeando al Estado en más del 80% de los depósitos. Y, digamos, acoto para abundar en el argumento. Y otras dos cosas que lo vi en el pasado, cito a Daniel Heyman en un punto, pero antes de entrar a ese, quisiera, digamos, acotar lo siguiente, que quizás es incorrecto esto. México, en el año 2017 y actualmente, pero más en el 2017, recibió un préstamo de crédito flexible, línea de crédito flexible, por 86.000 millones de dólares. Digo, porque hay como un Vox Populi que Argentina recibió 50.000 millones de dólares y somos el deudor máximo del fondo. Está bien, la línea de crédito flexible no es que le dan los 86.000 cash a México, encima son sin condicionalidades post. Pero es para tener en cuenta. Y ahora México redujo esa línea, primero a 65.000 y ahora a 52.000 millones de dólares. Los 50.000 millones de dólares que tomó Macri, gracias a que lo abrazó a Trump, porque Trump fue factor fundamental en términos políticos de ese préstamo, quisiera acotar, fueron para pagarle a los bonistas privados. Y por último, lo que acoto con Heyman siempre que me hace pensar, en la EPH del 74 refiere solo a capital y GBA y no a resto país. Y es a partir de ahí que hacemos el cálculo de pobreza. No digo que no haya aumentado en semejante magnitud, ¿sí? Importante magnitud hasta el 40% de hoy por ingresos, porque estructural es mucho mayor, pero me hace pensar que el control de precios rabioso del Plan Helvar, que se desató en un solo día por el Rodrigazo, medio como que estábamos no dibujando, pero sí subestimando la pobreza en el año 74. No era del 6%, no incluía el resto de las regiones del país, no todo el conurbano estaba captado en el EPH y encima había una situación de precios controlados con enforcement efectivo, por el cual, aunque no obtuvieras el producto, estaba registrado en el INDEC. Esto para pensar, me parece que no idealizamos Argentina del año 74 cuando no era una situación de equilibrio estadístico por el control de precios rabiosos del Plan Helvar, que sí funcionó un tiempo acotado. No, muchas gracias, me hacen pensar. Gracias. Comentario sobre eso, sí. Yo totalmente de acuerdo con el tema de que la cobertura del EPH en ese momento, pero si vos tomás el PBI por habitante de la Argentina del 73 hasta la fecha y lo comparás con el resto de la región, vas a ver que Argentina está tercero arrancando desde abajo, ¿no? Y que tiene dos momentos de crecimiento pronunciado, uno durante el menemismo y otro durante los gobiernos kirchneristas, que obviamente te hablan de algo que fue probablemente insostenible y que también yo creo que explica un poco por qué todavía la lenta agonía de la Argentina kirchnerista, ¿no? Digo, en el caso del menemismo fue bastante efímero, vino otro capítulo peronista que tuvo un crecimiento mucho más furioso, producto del ajuste de Duhalde, de las circunstancias internacionales que todos ya conocemos, ¿no? Y ahí hay un tema, ¿no? Que es que este va a ser el primer gobierno peronista, quién sabe en cuánto, que deja un PBI per cápita estancado, ¿no? Bueno, el segundo mandato de Cristina, pero uno toma los tres kirchnerismos primeros y el legado es como que se cae de muy arriba. Pero digo, no dejaría de...
más allá de cómo miramos la pobreza, del hecho de somos el tercer país desde abajo en América Latina en evolución del PBI, es como que de los peores, digo, y uno se compara con Nicaragua, y si uno dividiera todos esos 50 años y dijera, bueno, está bien, muchos de estos países tuvieron conflictos civiles hasta mediados de los 80 o los 90, si uno divide el periodo de 1980, 1975 hasta el 80, y del 2000 para adelante, del 2000 para adelante seguimos estando terceros en el fondo de la tabla. Entonces, yo diría, está bien, no era la pobreza en un país idealizado, pero cuesta encontrar eso. Para tomar ejemplos comparables recientes, sí, Venezuela de Maduro en adelante, que uno mira el gráfico de PBI per cápita y es para llorar a gritos, pero es más propio un país en guerra. Lo nuestro ya es medio siglo de caída, ¿no? Bueno, ¿puedo decir algo? Bueno, perdona, Carlos, no te quiero interrumpir. Sí. Son 9:07. Yo tengo acá 2 personas, por favor no se incorpore más nadie. Gustavo Hierro y a Alexander, para preguntar y responder. Tenemos 7 minutos para las preguntas y para las respuestas, en la medida de lo posible, obviamente, seamos breves. Gracias. Muy puntualmente, tengo mucho para contestarte, Ariel, gracias, después conversamos en otro momento, pero digo, más allá de las cifras, seguramente lo que vos decís es así. Me parece que es incontrastable por muchos otros indicadores que la Argentina declinó relativamente al resto del mundo terriblemente, ¿no? En casi cualquier indicador que vos tomes, y ciertamente muy pocos países aumentaron su pobreza, y la pobreza ciertamente aumentó, digo, hasta visualmente uno va a los conurbanos de las ciudades que no existían en la década del 70 con este nivel de profundidad de la marginalidad, ¿no? Pero bueno, podemos discutir sobre cuál fue la magnitud de esa decadencia. Bueno, Gustavo. Sí, bueno, lo primero, el agradecimiento a los 2 oradores, la verdad que ayuda a darnos claridad sobre el tema, y muy agradecido sobre todo al CPA por organizar estas charlas, y ojalá que después del cierre de listas tengamos una similar, porque seguro que ahí hay nuevos escenarios que va a valer la pena evaluar. Yo tenía 2 preguntas, pero la voy a reducir a una. Un comentario y una pregunta. El comentario es que hay una volatilidad muy importante, digamos, en la opinión pública en la Argentina, una profusión de encuestas que son completamente contradictorias, que te muestran según quién pague la encuesta, quién es el candidato que está posicionado en el primer lugar, en el segundo o en el tercero. Las metodologías digamos, de recolección de datos y de análisis, de la elección de cada uno de los segmentos que se evalúan, digamos, son completamente heterogéneas. Entonces es muy difícil hacer análisis político frente a esto, sobre todo porque, les digo con toda honestidad, soy básicamente una persona ignorante, pero con toda franqueza estoy conociendo consultoras de opinión que yo en mi puta vida, perdón por el término, había visto nunca jamás antes. Aparte de las consultoras grandes tradicionales, estoy viendo nombres de consultoras que, honestamente, yo seguramente por mi desconocimiento, mis limitaciones, no sé de dónde salen. Muy complicado que en este caldo de opinión pública tan difícil se pueda llegar a establecer un escenario. La pregunta a lo mejor ahí era, Carlos e Ignacio, ¿cómo hacemos para poder hacer análisis político a partir de semejante profusión de datos contradictorios? Pero la vamos a dejar, la vamos a obviar. Yo quisiera más bien que me contesten otra cuestión, y lo llevo a la política en esto. En la charla anterior, creo que fue Tito el que mencionaba en su análisis de 2 escenarios posibles, ¿no? Algo acerca de la magnanimidad del ganador de una interna, y a mí me produce mucha preocupación, digamos, la interna de Juntos por el Cambio, y tenemos claramente 2 candidatos que obviamente uno de los 2 va a ganar la interna y el otro la va a perder, y los vemos profundamente enfrentados entre sí.
La pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo evalúan ustedes un escenario de colaboración, de cooperación del candidato perdedor de la interna con relación al ganador y la actitud del ganador con el perdedor en función de lo que estamos viendo hoy o las proyecciones que podemos hacer a partir de las manifestaciones públicas que tienen? Bueno, eso es todo. Bueno, si hay comentarios de los expositores. Sí, a mí me parece que está el tema personal, que me parece que es difícil de superar entre los candidatos, pero que lo van a tener que hacer porque si no se rifan la elección. El desafío principal es retener votantes, ¿no? Entre la PASO y la general. Por ahí no es el mejor ejemplo del punto de vista cívico, iba a decir republicano, pero la palabra va a estar comprendida en esto, que es, el Partido Colorado de Paraguay tiene esta cosa de que en la interna se matan y después se dan el abrazo republicano, ¿no? Tal vez Juntos por el Cambio necesite algún tipo de práctica similar al abrazo republicano de los colorados paraguayos. No es el mejor ejemplo en términos de democracia, un partido que es una maquinaria clientelar que no para de ganar elecciones de hace 70 años, pero en términos de sanar las heridas que puede dejar una campaña virulenta y darle algún tipo de participación y cuota. De otra manera, me parece que va a ser muy difícil hacer la campaña entre la PASO y la general, ¿no? Creer que después de haber dañado durante meses la marca, la identidad se va a mantener y que entonces todos los que votaron a Patricia irán por Horacio o todos los que votaron por Horacio irán por Patricia. O sea, algún tipo de va a haber que involucrar en la campaña, claramente, y tragarse los egos y pensar que hay un premio mayor adelante, ¿no? Bueno, Alex, último, pero no menos, como se dice en inglés, last but not least, adelante, cerrás la sesión de preguntas. Bueno, muchas gracias. Gracias a los expositores, todos los conocemos, son ambos muy, muy sólidos. Y quería hacer un comentario inicial y después las preguntas. El comentario inicial es que justamente pese a esa solidez de ambos, digamos, dos destacados profesionales politólogos, lo difícil que es analizar a Milei. Quiero decir, esta charla se basó principalmente en posibilidades, circunstancias y situaciones, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio y de sus candidatos. Y Milei lo tocamos tangencialmente, ¿no? Esa es la reflexión, digo, lo difícil que es encuadrar este fenómeno, pongámosle si quieren un tono peyorativo, pongámosle un tono auspicioso de Milei, ¿no? Eso como reflexión. Y como pregunta, puntualmente a Ignacio lo mencionó y después Carlos lo dijo también al pasar, el tema de el miedo, ¿no? Que esto es contraintuitivo, creo que dijo Ignacio, respecto a qué sucede con el miedo en los votantes, ¿no? Que si los vuelve más conservadores cuando muchos piensan que es al revés, ¿no? Esto de cuanto peor mejor, que también se comentó, o se ha hablado mucho, sobre todo en el kirchnerismo. La pregunta concreta es cómo se pasa del miedo conservador al perdido por perdido, que suena temerario, digo, ¿no? ¿En qué momento el votante puede pasar, o sea, ante qué situación, fundamentalmente económica, puede pasar de ese temor y que venga un piloto de tormenta a conducir el barco en la tormenta casi perfecta, a esto de, bueno, perdido por perdido, aún viviendo acá, que agarre Milei y a uno lo vuelve como mucho más temerario. Bueno, esto nada más. Gracias. Bueno, breve. Me parece que el voto de Milei se compone de distintos segmentos, ¿no? Y hay una parte de voto joven más enojado, frustrado, y que puede ser un voto que bajo otras circunstancias tal vez iría a candidatos peronistas, que ese me parece que no, ese puede ser el
el más resistente. Y después hay otro voto de gente mayor que está enojada, que está insatisfecha, pero que frente a una situación de descontrol tal vez piense dos veces y se haga la pregunta, bueno, ¿cómo va a gobernar Milei? ¿Qué tipo de gobernabilidad va a tener alguien que no va a tener control de la Cámara de Diputados ni la de senadores? Y que se haga la pregunta sobre si una persona que tiene esos modos puede gobernar. Digo, esa sería mi respuesta, que dependiendo de quién se trate, ¿no? Puede haber otros que digan, no, bueno, lo voto igual porque el resto es peor y demás. Pero me parece que hay una parte que, digo, el voto de Milei a mí por momentos me hace acordar a la coalición menemista en cuanto a la composición social, ¿no? Digo, pienso en lo que fue en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sacando el mismo porcentaje en Lugano y en Recoleta. A Menem lo votaban en el 95 sectores de ingresos altos por las reformas y sectores de ingresos bajos por la estabilidad de precios, ¿no? A Milei lo votan sectores de ingresos bajos que probablemente no tengan la más mínima idea quién es Hayek ni la escuela austríaca y que están descontentos. Probablemente, si uno piensa en esto que yo mencionaba antes, lo del PBI, son los que nacieron, que no vivieron, entre comillas, los años dorados del kirchnerismo. Y después están los sectores altos que sí compran todo eso de la dolarización, no la dolarización particularmente, pero la escuela austríaca, las reformas y demás. Y ahí puede haber, me parece que, un voto más blando, pero es puramente intuitivo lo mío. Bueno. ¿Puedo decir algo, Julio? Vale, adelante. No, simplemente porque tiene razón Alexander que le dimos mucha importancia a Milei, pero no hablamos mucho de Milei. O sea, los dos dijimos que... mira, dos o tres cosas sobre Milei. Primero, está claro que está construyendo muy rápido, ¿no? Entonces... salieron por ahí artículos mostrando como todos sus candidatos provinciales son ex miembros de la casta, ¿no? Porque es difícil construir rápido, ¿no? Si vos querés... él salió a hacer cosas apuradamente, entonces va con Bussi, conservador, nada de liberal, ¿no? O sea, lleno de conservadores, peronistas de la aristocracia del interior, bueno, casta de lo peor del interior de la Argentina, buena parte de los candidatos, Menem, bueno, nada. Y es bueno, es lo que uno espera, ¿no? A veces algunos candidatos construyen de a poco, lentamente, para ganar elecciones dentro de 14 años, que es lo que hizo Macri, ¿no? Otros quieren, bueno, hacer la cosa rápido, o ven su cuarto de hora y lo intentan, está claro que es lo de Milei. Y lo de Milei no puede terminar bien, o sea, no lo dije, quizás es obvio, pero lo de Milei no puede, digo, me parece que lo de Milei, digamos, o colapsa, implosiona en su falta de poder, gobernabilidad, de equipos y estabilidad emocional, que es una posibilidad, o da el paso autoritario, que es lo que tienden a hacer este tipo de gobernantes con pocos legisladores, lo de Fujimori, lo de Serrano Elías en Guatemala en su momento, etcétera, el autogolpe, el intento de gobernar por decreto, y vas más a un escenario Perú, me parece, donde no le va a salir eso. Entonces, a mí como que hasta me da un poco de miedo pensar en una presidencia de Milei, pues no se me ocurre ninguna forma que pueda terminar bien, digamos, ¿no? Uno podría imaginarse una alianza con Juntos por el Cambio, pero no creo que el radicalismo se suma a eso. Bueno, no me puedo imaginar ninguna forma en que eso termine bien, y la verdad es que tiene chance de ganar, porque puede pasar el balotaje, perfectamente puede pasar el balotaje, y podría ganar un balotaje. Entonces, en general las experiencias de presidentes con poco apoyo en el Congreso, Collor de Mello en Brasil, bueno, ninguna terminó, en el mejor de los casos terminó en un impeachment pacífico, como fue lo de Collor, y bueno, listo. No sé, me da un poco de miedo pensar en eso. Bueno, le agradezco entonces, le agradecemos a los depositores, obviamente, nuevamente, a los socios del club y todas las personas que se acercaron a título individual y de amigas, instituciones amigas del club político argentino. Y bueno, damos por terminada la reunión, que la verdad que fue una excelente reunión. Nos pasamos 5 minutos, pido disculpas como moderador, pero la verdad que había muchísimo interés, ¿no? Que desmuteemos para que se oigan los aplausos, che. Bueno. Abran los micrófonos. Muy bien. Gracias.
Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Excelente. Gracias. Muchas gracias.